Saludos cordiales con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Shingalina. Digamos que empezamos la segunda temporada de Shingalina, este espacio de pensamiento para desde los sueños construir la realidad, porque si no soñamos no podemos aspirar a cosas mejores. Esta noche, en este programa, el día de hoy tengo un invitado muy especial, aparte de Daisy Ortiz, que ya es casi co-conductora del programa, ¿verdad? Del espacio del podcast. Está con nosotros Polo Lascano, recién sacado del horno su doctorado en política. Ya le saqué la información antes de entrar al aire. Un saludo cordial a todos los que se conectan a través de las redes. Estamos en TikTok, ¿verdad? En vivo, en Facebook. Estamos en Facebook en vivo y en directo. Un saludo cordial a todos los que se conectan con nosotros. ¿Por qué está con nosotros Polo Lascano? Porque después de las elecciones, de los resultados de las elecciones, es bueno reflexionar, ¿no? A ver qué es lo que se ha aprendido, hacia dónde caminamos y cómo se ve la situación actual. Polo, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Te voy a usar la segunda persona de tú. No hay problema, ¿verdad? Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Voy de una con Polo. ¿Cómo te sientes después de la contienda electoral? Muchos decían que tú ya estabas con un pie en la asamblea, en cambio sabemos que estos procesos siempre dependen del último minuto, hasta el último minuto tú no sabes qué es lo que puede pasar y de hecho no lograste llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cuál fue tu reacción y cómo te sientes ahora ya viendo los toros un poco más de lejos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primeramente, un saludo para Giovanna, para Daisy. Gracias por haberme hecho partícipe de este espacio. Saludar a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues bueno, respondiendo la pregunta, haber salido de una campaña electoral siempre es un poquito refrescante, es bastante agotador en diferentes aspectos, físico, emocional, económico, es bastante complicado participar, mucho más complicado de lo que uno se imagina cuando está alejado de todo este tema político. Pero una vez que ya las cosas se han calmado, que uno va también aceptando los resultados, porque como usted dice, mi querida Giovanna, para mí sí es un poquito complicado tutear, ¿no? Yo prefiero tratar de usted. Okay. Bueno, eso sí yo me paso a usted, no hay problema. Como quiera. Bueno, ahí pues ya viendo las cosas con un poquito de calma, como dije, pues los resultados nos hacen entender que la polarización que se vino manejando desde hace muchos meses atrás, de alguna manera también tuvo impacto acá en la provincia de Pastaza. Eso afectó una candidatura que nosotros la veníamos trabajando también desde hace algún tiempo atrás, pero al no tener nosotros un presidenciable de los que eran considerados como fuertes, pues de alguna manera considero eso nos pasó factura al final del día, pero bueno, hay un gran aprendizaje. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con gente maravillosa. Aprovecho también el espacio para saludar a todos los que nos apoyaron en este proceso electoral, gente que lo hizo sin ningún tipo de interés oculto, gente que lo hacía por la convicción de que nosotros podíamos ser una buena propuesta para la provincia, consideraban ellos que podíamos hacer un trabajo adecuado para el país también dentro de la Asamblea Nacional, pero pues las cosas se dieron de la manera que todos conocemos. Sin embargo, mi querida Giovanna, pues nosotros vamos a seguir participando en el tema político, tal vez no ya como candidatos, pero siempre es importante que nosotros vayamos también generando opinión, podamos participar también con nuestro pensamiento, de alguna manera hacer un aporte con un granito de arena para que las cosas de nuestro país cambien. De eso vamos a hablar después, pero también Daisy ha participado pues en la contienda política y pues tampoco ha tenido el resultado, porque obviamente cuando uno se lanza es para conseguir lo que se propone al comienzo de este camino. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo viviste el hecho de que no lograste llegar a la asamblea? Bueno, primero saludar a todos quienes nos están viendo, también agradecer mucho la presencia de Polo, qué grato tenerlo en este espacio y poder compartir. Igual Giovanna, como siempre, un gusto, para mí un honor compartir contigo estos espacios de aprendizaje, porque yo creo que estos espacios nos hacen falta justo para generar un poco más de análisis, un poco más de tener este debate de ideas, que es importantísimo tenerlo. Y bueno, sí, realmente una experiencia, mi primera campaña política y realmente una experiencia y un aprendizaje enorme. Creo que sí es importante tener un tiempo, una preparación para poder alcanzar los objetivos. Nosotros hicimos un
un equipo que yo reconozco y reitero mi agradecimiento al equipo que formamos para poder realizar esta campaña. Se esforzaron, se sacaron el aire. Creo que hay un trabajo colectivo de todos, no es solamente el candidato, porque el candidato asoma tal vez en cámaras, pero al lado, atrás y por todos hay una serie de personas que siempre están ahí caminando como hormigas y creo que eso, bueno, al final también a uno le da fortaleza. Y claro, uno cuando entra en una contienda es a ganar, pero creo que también es importante aceptar los resultados y también reconocer qué es lo que se puede mejorar en un proceso que se pueda dar más adelante. Entonces, sí, yo creo que el aprendizaje sobre todo es importante en este tipo de procesos que acabamos de pasar. Eso es importante, no estar despechado, ¿no? Porque el despecho es para pegarnos así un pasillazo, así de esos pistones y cortarnos las venas, porque no es eso. O sea, participar en una contienda política sí te consume, pero también te educa, te hace aprender un montón de cosas sobre el país, sobre la provincia, sobre la gente con quien trabajas y sobre todo sobre el quehacer político. O sea, porque lo que estamos viviendo ahora en el Ecuador es un adelgazamiento, diría yo, del pensamiento político del ciudadano y ciudadana. O sea, ya no hay momentos donde la gente se pone a hablar de política, tal vez como se hablaba antes, que había mucha más, digamos, había más debate. Ahorita estamos frente a un maniqueísmo, ¿no? Los buenos, los malos, los buenos, de izquierda a la derecha, y no porque no tienen que existir las ideologías, pero se está reduciendo el debate y no hay debate. O sea, es un análisis de 1 milímetro de profundidad. Con todo lo que has estudiado, lo que ha estudiado usted, Polo, dado que recién ha sacado el doctorado, entonces debe estar fresquito de todas las teorías políticas. ¿Por qué asistimos a este escenario que no es solo de Ecuador? Porque si miramos a Europa, estamos viendo que están retrocediendo, desde mi punto de vista, ¿no? Están retornando unas ideas que se pensaban ya solucionadas, que el fascismo no podía tener cabida en un contexto de países democráticos, pero está regresando con fuerza. La gente misma está dispuesta a renunciar a sus propios derechos con tal de tener seguridad laboral y seguridad de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo lo ve usted? Hay varias cosas ahí que podríamos analizar, mi estimada Giovanna. A ver, según los estudiosos de la política, dicen que cada 250 años termina una era. Esas eras, por lo general, terminan con mucho conflicto y caos. Nosotros, el último cambio de era que vivimos fue cuando entramos en el siglo XX, es decir, en los primeros años de 1900. Y se considera que estamos en los años finales de esta era. Se calcula que en el año 2050 estaríamos entrando a una nueva era y por eso estamos viviendo épocas muy conflictivas. Esa es una de las teorías que existen. Yo creo que podría tener mucha lógica lo que dicen algunos pensadores de la política. Por otro lado, yo les recomiendo leer un libro muy bueno de Agustín Laje. Bueno, yo sé que a lo mejor no conjugan mucho con el pensamiento de Agustín Laje, pero él tiene unas ideas muy bonitas en ese libro que se llama La generación idiota. En ese libro propone el culto que estamos rindiendo en esta época a los adolescentes. Vivimos en un adolescentrismo, dice él. Entonces todos queremos ser adolescentes. ¿Y cuál es la característica de un adolescente? Ser idiota. Con el tema de las redes sociales y todo eso, nosotros hemos visto que hay la posibilidad de resaltar sobre los otros seres humanos teniendo un comportamiento que roza en la idiotez, eso dice Laje. Yo comparto en cierto punto con él. Ahora ya no necesitamos tener una gran formación, no necesitamos tener una cultura pero enorme, no necesitamos tener una capacidad de debate, simplemente necesitamos impresionar en redes sociales. De alguna manera los políticos actuales lo han entendido y ahí estamos viendo un presidente que maneja de forma impresionante las redes sociales, pero cuando uno hace un análisis del contenido que él transmite, del discurso que es nulo o muy pobre, pues nosotros nos damos cuenta realmente de la pobreza de la política ecuatoriana y que no es algo muy típico solamente del Ecuador, es algo que está quejando a Latinoamérica y al mundo en general, porque pues realmente las redes sociales han venido a marcar un antes y un después y creo que han tenido una gran influencia en la política y han permitido que este tipo de personajes permeen. Y ahí estamos viendo también un personaje muy llamativo como Milei, por ejemplo, en Argentina, que de alguna manera con su comportamiento que rozaría en la idiotez, también logró calar
en la gente de Argentina, tuvo el respaldo popular y hay mucha gente que lo defiende. Y acá estamos viendo algo muy similar con el actual primer mandatario, ¿no? Muchas veces sin argumentos, solamente motivados por la emoción, se defienden cosas que son indefendibles. Y ahí estamos nosotros siendo testigos de los últimos actos que rozan sin lugar a dudas en actos de corrupción y que sin embargo hay gente que está dispuesta a defender a capa y espada aquel presidente que se hizo un bonito tatuaje o que sale sin camiseta levantando pesas o que sale a trotar en horas de la mañana. Yo no sé cómo un político tiene tiempo para trotar, la verdad. La política es muy celosa. Ahí la gente tiene que entregarse a tiempo completo y si tiene tiempo para levantar pesas, para ir a trotar, hay dos explicaciones: tiene una energía impresionante o realmente no le está tomando con seriedad a su trabajo al frente de una institución o en este caso al frente del Estado ecuatoriano. Pues de mi parte yo considero que esas dos posiciones, primero nosotros actualmente por las redes sociales estamos viviendo lo que dice el AGE, ¿no? Estamos viviendo en una generación en donde predomina la idiotez y segundo también podría obedecer a este cambio de época que mencionan algunos pensadores de la política. Yo por ahí podría considerar, sí, ahí estaríamos marcando la cancha de por qué está pasando esto en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Ahora, Daisy, retomando lo que dice Polo, tú denuncias, tú escribes algo en Facebook o en X y la gente dice, con tal que no regrese Correa, prefiero que este país se vaya por el despeñadero, con tal que no regrese Correa. ¿Qué es eso? Ahí está cuestión tan, ya para mí, paranoica, o sea, ya psicótica, o sea, porque no es normal. Por supuesto. No quiero decir, o sea, por Dios, sí se respeta a todas las personas, pero hay límites del tema del Estado, de la democracia, que no se pueden superar porque no quiero que regrese un señor que además no puede regresar porque vive en Bélgica y que no tiene la capacidad de regresar. Pero ¿por qué habrá esta mentalidad así? ¿Cuál puede ser la razón o los responsables de que se haya implantado tanto? Bueno, yo creo primero que es muy importante que en este tiempo, como bien lo comentaba ahora Polo, en donde las redes sociales nos inundan de información, pero mayoritariamente de desinformación. Entonces yo creo que también ha sido una herramienta de doble filo en la cual muchas personas, al no tener el conocimiento adecuado de cómo utilizar esta información, estamos en la era del conocimiento y sin embargo ahora tenemos cualquier cantidad de información en la cual ya queda a criterio de una persona y en base también a su conocimiento y también a su entorno poder analizar si esta información es verdad o es mentira. Entonces yo creo que una de las cosas en las cuales yo he visto en mi entorno muy cercano es, primero, hay un relato que se ha querido implantar aquí en nuestra sociedad desde hace muchos años, no es de ahora, sino que claro, cada vez es mucho más fuerte, más potente y tener justo esta división, ¿no? O es blanco o es negro, eres bueno o eres malo, o sea, o eres mi amigo y si no eres mi amigo eres mi enemigo. Entonces, como todo este relato y este discurso implantado y que además reforzado, digamos, con el tema de las redes sociales, yo creo que eso ha tenido una incidencia muy, muy fuerte, muy marcada en la sociedad y sobre todo digamos, en ciudades como las nuestras, pequeñas, tal vez. No hay un balance, por no hay supuesto. un balance, digamos, informativo, porque yo estuve en los medios públicos, notorio, todo el mundo lo sabe, pero cuando nosotros estábamos en los medios públicos, había, digamos, la prensa privada, que, digamos, hacía como un balance informativo, o sea, desde los medios públicos se relataban las cosas desde lo público, que no quiere decir gubernamental, y había la parte de los medios privados que te daban otro relato, pero había como un balance. Ahorita ya no hay este balance. Ahorita tú prendes la tele y todos los canales dicen exactamente lo mismo. O sea, pasas de Teleamazonas a Ecuavisa, a RTS, TC, el libreto es lo mismo. Una que sabe, porque sabe cómo se arma para salir al aire, cómo se arman los noticieros, tú ves que la escaleta es casi igual. O sea, hay poquísimas voces, no digo opositoras, sino que te digan, ¿saben qué? A esta noticia le faltó esta parte. Que eso es lo que cuando tú haces un balance y haces un contraste real, cuando cuentas la historia, cuando tú le cuentas un pedacito, entonces digo, ¿será exacto, eso? verdades ¿Será a eso medias. que falta un poco más de contraste informativo? Porque yo escucho las entrevistas que hace Lenina Piedra, que hacen en Teleamazonas y el guión va por ahí. Bueno, yo creería más bien que
los medios de comunicación tradicionales han ido perdiendo ciertos espacios. Yo creería que ya no tienen el peso que tenían años atrás. Y de alguna manera se ha dado espacio también para que a través de las redes sociales estos medios digitales sin ningún tipo de seriedad puedan también emitir información. Yo creo que la gente ahora es más consumidora de los medios digitales que de los medios tradicionales, que con todos los errores que podían haber tenido, de alguna manera podían tener una estructura que permitía confiar un poco más en la información que daban. No digo que sean perfectos, no digo que hayan hecho un trabajo impecable, pero yo considero por lo menos que tenían ciertos límites que ellos no sobrepasaban, a diferencia de lo que pasa con los medios digitales hoy día. Cualquiera con un teléfono puede ya tener su propio medio digital y decirle cualquier cosa que le pueda pasar por la cabeza en ese momento. Y ahí hoy día teníamos nosotros un pequeño debate interno con mi familia, con la familia de mi papá, y pues mi tío mandaba un poco de información y él aseguraba que todo lo que estaba ahí era real. ¿Cuál fue su fuente? Chismes Zambato. Ese ha sido el medio digital en el cual él se basaba para emitir sus comentarios. Entonces, yo considero que el mundo en el que estamos viviendo ahora, este mundo digital, de alguna manera también ha afectado bastante a la información y ha ido restándole fuerza a los medios tradicionales. Hoy creo, sin lugar a dudas, que uno de los medios más fuertes, medios de comunicación más fuertes en el Ecuador es La Posta. Yo creería incluso que ellos tienen mayor posibilidad de alcance o mayor capacidad de alcance incluso que Ecuavisa, Teleamazonas, TC. Y a través de estos medios digitales, pues de alguna manera también se va manipulando la información y lo que se decía en algún momento, mercenarios con micrófono, mercenarios de tinta, ¿no? Yo considero que eso no está tan alejado de la realidad. Se ha venido haciendo de la comunicación un negocio y ahora es mucho más fácil hacerlo a través de los medios digitales y creo que ese es un problema que nosotros tendríamos que analizar, meterle cabeza ahí, gastar un poquito de neuronas para poder entender cómo podemos darle cierto enfoque de seriedad a los medios digitales que ya son parte de nuestra realidad. Y pues yo considero que de alguna manera esta posibilidad que han tenido los medios digitales nos ha causado bastante daño y se ha ido perdiendo la seriedad que debía tener la política. La política yo creo que se le debe tomar con una seriedad absoluta porque al fin y al cabo, a ver, yo vengo del sector privado. Cuando uno en el sector privado equivoca el camino, sufre las consecuencias uno, pero cuando en el sector público uno toma un camino que no debe tomar, las consecuencias lo pagan terceros, ¿no? Y lo pagamos todos. Y eso es bastante delicado y por eso yo siempre he venido manejando la idea que una persona que quiere ocupar un cargo de elección popular debe tener dos requisitos importantísimos: la formación académica y debe tener también la experiencia laboral para poder postularse a un cargo. Y no debemos dejarnos llevar por la emoción porque nosotros estamos pagando las consecuencias de mucha improvisación, tanto en la provincia como en el país. Si bien que la política mueve mucho las emociones, ¿no? Porque cuando tú haces el discurso tienes que aplastar los botoncitos apropiados para que la gente se emocione y pues te siga. Ahí solamente para que no se me vaya la idea, por ejemplo, no era lo mismo la política de la época de Velasco Ibarra, donde él debía tener una gran capacidad de oratoria y también debía preparar un discurso previamente a su intervención. Ahora vemos que alguien sale haciendo un pasito en TikTok y se fue y ya tiene la posibilidad de ganar una elección. Esa es la diferencia enorme, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo y nosotros vemos a nuestro actual presidente, lastimosamente tenemos que mencionarle a él. Si nosotros analizamos su capacidad de oratoria, si estuviéramos en clase de oratoria seguramente él reprobaría, o sea, muy probablemente, pero tiene una capacidad para manejar los medios que es impresionante y solamente haciéndose un tatuaje ya tiene la capacidad de generar emoción en la gente que le mira. Poniéndose unos zapatos de unas plataformas enormes, eso genera tiene cierto alcance que se convierte en la conversación del día del ecuatoriano, olvidándonos de las cosas que son realmente importantes. Entonces, hacia allá creo que iba la pregunta y yo considero que ese es uno de los problemas. La falta de seriedad que tiene la política ahora es porque precisamente se ha permitido que a través de estas redes sociales se vaya generando todo un discurso político que de alguna manera nos ha generado mucho. Que ya no es político, sino que es marquetero, ¿no? Como se dice ahora, el marketing político. Y bueno, Polo ha mencionado una y otra vez al presidente y ha dicho que ha hecho cosas que rozan ya en la corrupción yo diría también en una dictadura, porque cuando tú te pasas por encima de la Constitución, cuando tú te tomas el Tribunal Contencioso Electoral, cuando tomas los enclaves, tienes una Corte Constitucional que dependiendo de cómo se levanta, da una sentencia u otra, ¿no? O expresa un parecer.
Entonces, para mí, aparte de la corrupción, hay también una veta media dictatorial ahí por atentar a la estructura democrática del Estado. ¿Cuál es su posición? Porque usted estaba con el Partido Social Cristiano, y no es una acusación, pero quiero decir, los social cristianos no son pues estos revolucionarios de izquierda que dicen, chuta, no, el pueblo al poder. O sea, tienen una línea de pensamiento bastante conservadora, privatizadora, donde el Estado tiene que tener un rol, pero hasta ahí nomás. ¿Cómo conjuga estas declaraciones que usted está diciendo de este presidente corrupto y un poco antidemocrático con su posición política? Digo que tiene un León Febres Cordero por ahí, ¿no? De antepasado político. Alguna vez yo conversé con Daisy, conversamos de que, a ver, ¿cuál es mi postura en el tema político? Yo considero que las ideologías no son malas per se. Y eso conversaba hoy día también con mi hermano y con mi tío. Para mí, las ideologías no son malas. La elaboración de una ideología necesita de un gran trabajo intelectual y se plasma en un documento y se propone a la gente que lo escucha, y hay gente que adopta un tipo diferente de ideología. Para mí las ideologías no son malas, ni las ideologías que son consideradas de izquierda, ni las ideologías que son consideradas de derecha. Y ahí yo tengo políticos que admiro que son de tendencia de izquierda, y tengo políticos que admiro que son de tendencia de derecha. Ahí para mí, por ejemplo, Mujica es un tipo que uno no puede hacer otra cosa más que sacarse el sombrero, político de izquierda. Pero lo mismo me pasa con Uribe. A pesar de los errores que pudieron haber cometido, para mí Uribe es un tipo genial y yo me saco el sombrero ante Uribe. O sea, yo tengo una posición que me permite aceptar las cosas buenas que hace el uno y las cosas buenas que hace el otro. ¿Y por qué menciono a Uribe? Porque yo viví en Colombia y yo entiendo la transformación que hubo después de la llegada de Uribe. Puede tener todos los detractores que quieran, pero sin lugar a dudas, sí, hay un montón de cosas que se le puede achacar a él. Algunas cosas la no reforma agraria, porque, o sea, podrán ser reales o no, pero hay que entender que cada país tiene un contexto diferente. En el contexto de violencia que vivía Colombia en la época de los años 90, evidentemente se necesitaba un presidente que venga a hacer las cosas como lo hizo Álvaro Uribe. En los 90 ir a Colombia era prácticamente impensable. Ellos vivían algo similar a lo que vivimos nosotros ahora, incluso con un poco más de violencia. Llegó un presidente como él y cambió la realidad, y hubo la posibilidad de que gente como yo vea a Colombia como un lugar en donde se puede vivir y estudiar, y yo viví allá y estudié en Colombia. Lo mismo me pasa con Mujica. Más allá de lo que le podían decir a él, que pertenecía a un movimiento guerrillero, que bien merecido se tenía los años de cárcel que pagó, todo lo que le puedan decir a Mujica, para mí es irrelevante ya en el discurso actual. Para mí me parece que Mujica es un político de sacarse el sombrero, y solo basta ver en lo que le ha convertido a Uruguay. Uruguay es un ejemplo en la región, y ojalá nosotros tuviéramos un poco del socialismo del siglo XXI que tuvieron los uruguayos, pero también ojalá tuviéramos un poco del trabajo que hizo Uribe, que es de línea conservadora, que trató de aplicar un poco una ideología liberal, libertaria, con ciertos excesos, pero sin embargo transformó a un país tan complejo como Colombia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que para mí las ideologías per se no son malas. Quienes las aplican son los que deben ser sujetos a observación. Yo por eso también, conversando con Daisy, digo, a veces creo que la gente de la Revolución Ciudadana se ha dejado llevar hacia el territorio que quiere la oposición, y es a conversar de Venezuela y Cuba, cuando tienen muchos ejemplos que son positivos en la región. Uruguay, tenemos al mismo Chile, tenemos al mismo Brasil, y al mismo Bolivia, que ellos están, o se muestra una estabilidad que tal vez nosotros no la tenemos en estos momentos. Y digo, creo que la gente de izquierda, y sobre todo la gente que tiene ese apego con la ideología del socialismo del siglo XXI, deben hacer un análisis y también darse cuenta que se dejaron llevar a un territorio que no era amigable para ellos, cuando en lugar de hablar de Maduro y de Venezuela podríamos estar hablando de Uruguay y Mujica, por ejemplo. Entonces, a ver, o sea, no jugársela por Maduro. O sea, eso digo, estar tratando de defender lo indefendible, yo creo que no es saludable si se quiere sacar adelante un proyecto político. En esa idea, yo tengo ciertos reparos frente a Febres Cordero y frente a Nebot, pero también valoro las cosas buenas que ellos pudieron haber hecho. Lo mismo que me pasa con Rafael Correa. Rafael Correa para mí tiene muchas cosas criticables, pero sería un loco si yo desconociera todas las cosas buenas que tuvo él durante los 10 años de gobierno. Para mí hay cosas que son muy rescatables, cambios que eran muy necesarios para nuestro país.
y negar la estabilidad que teníamos ahora versus la inestabilidad que teníamos hace 7 años. Y la inestabilidad que tenemos ahora también sería una locura. El deterioro del Estado, la reducción del Estado, las políticas públicas en temas de seguridad, en temas de manejo de las cárceles, de todo cómo se manejaba desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. Daisy, lo público y lo privado, que siempre es la dicotomía sobre la cual se manejan, digamos, ahora las cosas, ¿no? Y por eso que estamos vendiendo el país, porque hay que privatizarlo todo, porque así todo funciona. Me parece increíble porque además es una historieta que ya la hemos vivida por repetidas veces a lo largo de Latinoamérica y sabemos que lo privado no es mejor que lo público y que no es la solución a los problemas de mal funcionamiento. Tú has estado en lo privado y en el sector público. Bueno, sí, mira, yo siempre lo he dicho, no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. 20 años de haber estado en el servicio público me permiten hablar con mucha experiencia. El sector público tiene sus fortalezas, pero también sus debilidades. Entonces sería ilógico decir que el sector público solito puede funcionar sin el sector privado. Todo lo contrario, yo siempre he pensado de que en el sector público hay ciertas áreas que deberían estar en el sector público y de hecho lo han estado y se han manejado bien, pero hay ciertos sectores en los cuales no es eficiente y ahí sí se necesita el trabajo, pero en colaboración con el sector privado. Y de hecho tiene que funcionar así toda la sociedad en su conjunto. No podemos divorciarnos y decir solo el sector público por un lado y el sector privado por otro lado. En lo absoluto esto no puede funcionar. Hace poco estuve en una empresa pública. En esta empresa pública justamente esa era la visión de tener, ok, si tengo una empresa pública pero con una visión de una empresa privada de tal manera que yo pueda articular el trabajo público con el sector privado, porque el sector privado tiene muchas fortalezas en muchas cosas, mucho más ágil, mucho más eficiente en ciertos procesos y en el sector público, claro, en ciertos aspectos es lento en algunos aspectos, pero por justamente los procedimientos legales, administrativos que debe seguirse por temas de control, por temas de que tiene toda una estructura muy compleja muchas veces. Sin embargo, es que estás administrando también fondos públicos, o sea que son recursos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no es que estás administrando tu capital familiar. Y ese es el punto, ¿no? Entonces yo por eso siempre he cuestionado mucho de que cuando llega una autoridad y está al frente de una institución, de una provincia o de un cantón, tiene que tener una visión muy clara de administrador, o sea, tiene que llegar a administrar y no simplemente yo he visto y ya llegan y luego es como que este presupuesto o estos recursos son míos y los maneja prácticamente al antojo de la persona que está de turno y dice que es prioridad y que no es prioridad y por eso es que luego todos estos recursos se gastan de manera ineficiente y no genera un desarrollo y por eso es que seguimos cada vez con una tasa de desempleo más grande, con una pobreza extrema cada vez mucho mayor. Entonces, realmente no hay esa visión de que, ok, los recursos públicos son sagrados, segundo, son de todos y por ende tienen que ser bien administrados y sobre todo la eficiencia. Yo creo que en eso sí también es una deuda, hablando en lo que conozco que es en nuestra provincia, en nuestro cantón, las autoridades nos deben muchísimo porque han sido muy ineficientes en el manejo de los recursos públicos. Muchas veces se dice no hay recursos. O sea, ha habido muchísimos recursos que han llegado, pero que han sido desperdiciados porque en lugar de pensar en proyectos integrales, se piensa en que una obra es un mantenimiento de unos 400 metros de un mantenimiento asfáltico y inauguro cada semana diciendo que hay una obra. Señores, eso no es una obra. Yo hacía una comparación, es como cuando yo estoy construyendo mi casa y cada semana invito a la inauguración porque puse una puerta, la otra semana pongo una ventana y te invito para que tú puedas inaugurar la ventana. Estas cosas yo creo que son muy cuestionables y se tiene que pensar realmente en proyectos integrales que generen desarrollo, no estas cositas y ahí se transforma en lo que hablábamos hace un rato. Solo es un marketing, solamente es una campaña continua de decir lo que estoy haciendo para decir que estoy haciendo algo, pero en realidad no son recursos que están siendo utilizados de manera eficiente porque no está solucionando los problemas de raíz, que es la falta de empleo, la falta de servicios básicos. Eso no se está tomando en cuenta, entonces yo creo que eso sí también es importante que lo analicemos. ¿Cómo razonar políticamente y no electoralmente? Porque para mí eso es el nudo crítico de los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo, ¿no? Prefectura, alcaldías, parroquias.
A ver, bueno, quiero más bien conectar la respuesta con algo que quería decir hace un momento. Hace un momento tocó usted el tema de la tristeza que uno le puede dar no haber ganado una elección y la alegría que podría generar haber ganado dicha elección. A ver, yo considero que desde ahí parte el problema. Yo vi la vez anterior, cuando ya terminó el proceso electoral, que los candidatos que ganaron la elección celebraban como que se hubieran ganado el Premio Nobel de la Paz. O sea, era impresionante, como que ya tienen el Nobel, descubrieron la cura del cáncer, sin razonar que en lugar de eso ser una fiesta, es una responsabilidad del tamaño del mundo que se les viene sobre los hombros. Y ellos deberían estar pensando ya cómo poder hacer algo para solucionar los problemas que tenemos como provincia y como país. Sí, también a mí, por el lugar que pasaba, me daban el pésame, como que se me hubiera muerto algún familiar. Y hay que entender que tampoco es algo catastrófico. Eso no es ni lo más hermoso que puede pasar en la vida, ni tampoco lo más terrible, ¿no? Hay que entender que cuando uno se postula a un cargo de elección popular, lo está haciendo primero porque considera que tiene las condiciones para hacer un buen trabajo. Segundo, porque tiene una idea de lo que va a hacer. Y tercero, porque ya tiene un plan. Entonces, si nosotros queremos tener candidatos que en su momento vayan a hacer un trabajo más para beneficio de la colectividad y no solamente pensando en una elección, primero nosotros como ciudadanos, como electores, debemos hacer conciencia y debemos pulirnos un poquito. Yo creo que el elector debe analizar bien a su candidato. No pueden elegir por emoción, sino tienen que elegir por razón. Ahora tenemos nosotros en Tungurahua un asambleísta de 18 años. ¿Qué va a hacer ese niño en la Asamblea Nacional? Ganó por el arrastre del presidente, hasta donde me contaron unos señores de allá de Tungurahua. Allá habían entrado 2 o 3 asambleístas y uno de estos tiene 18 años. El fenómeno del arrastre que tuvo el presidente en las provincias de la Sierra y algunas provincias de acá del Oriente generó que tengamos hoy asambleístas de, ¿cómo se podría decir?, de ese nivel de inmadurez, para no ser ofensivo. La inmadurez es muy propia de la juventud, todos hemos pasado por ese momento, ¿no? Entonces, yo considero que primero se debe hacer un trabajo para que nuestros votantes tengan, primero, una adecuada formación también desde los primeros años de primaria, secundaria, y vayamos recibiendo por lo menos información sobre los conceptos básicos de política. Es fundamental que en los colegios se empiece a aplicar se empiece a dar este tipo de información, porque si no, cuando somos adultos llegamos y entendemos a la política desde lo emocional y no desde lo racional. Y ahí vemos lo que ha transformado la política, ¿no? O sea, las emociones se han vuelto las dueñas del discurso político, entonces el miedo, la felicidad, o sea, además estas emociones muy fuertes. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué? Porque cuando uno es candidato es muy racional, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero cuando asume el poder, razona electoralmente. Lo estamos viendo ahorita al presidente Noboa, que está recorriendo, está escribiendo en X, ahora me preocupas tú, que estás sufriendo por las inundaciones y vengo con el dinero que le tiene que dar, porque el Estado tiene que dar ese dinero, pero lo está mostrando como que fuera, chuta, yo soy bueno y me estoy sacando de mi bolsillo. Nuevamente volvemos al tema, es por la poca formación que tenemos en política como ciudadanos. Pero entonces, no solo Noboa, todos los políticos, el alcalde, el prefecto, saca la plata al momento de acercarse a las votaciones. Correcto, y es porque nosotros como ciudadanos no tenemos ni siquiera conocimiento básico en política, y eso lo saben los políticos. Y ellos tratan de llegar a la emoción, no a la razón. Sí, pero estamos en una cultura política, perdón que ahora parezco que estoy debatiendo, pero que te ponen la placa al prefecto porque te da la luz, que es una competencia de la prefectura, pero le agradecemos. O sea, si me regalara un Ferrari, podría decir, le doy una placa porque me ha regalado un Ferrari, pero si me pone el tendido eléctrico, es una competencia de la prefectura. Mira, Daisy, tú dijiste algo hace un rato muy interesante, me encantó lo que tú dijiste, el ejemplo que pusiste, esa analogía con la construcción de una casa. Pero eso lo tienes la capacidad de analizar tú, y tiene la capacidad de analizar usted, Giovanna, y tal vez podría analizarlo yo. Pero hay que entender que la mayoría de ciudadanos no tienen ni la experiencia ni la formación para entender la política, y eso conocen los políticos. O creen que son buenos porque están haciendo lo que deben hacer por su mandato. Y ahí viene, ¿no? Y te voy dando un pedacito de carretera, en lugar de darte la carretera, te doy un chiquitito para decir que hago 1000 obras. Para irnos a la coyuntura, tenemos una deuda del gobierno con la Amazonía de 238 millones. Pero ahorita Noboa se está dando la vuelta por el Ecuador, dando la plata a los alcaldes,
a los prefectos como que fuera una gran cosa cuando es Su deber. es el deber del Estado financiar a los gobiernos con el presupuesto general del Estado. No está regalando plata de ¿cómo se llama?, de sus empresas, de la Avena Quaker o de cualquier otra empresa que tenga la familia Noboa. Entonces, ¿cómo romper eso? O sea, ¿cómo hacer que los políticos no se vuelvan electoreros continuamente en el ejercicio de la política? ¿Y cómo hacer que los ciudadanos nos volvamos un poquito más agudos en entender que lo que está haciendo Noboa es lo que tiene que haber hecho hace 1 año y medio atrás, que decía que no tenía tiempo y lo hubiera podido hacer tranquilamente? No, pues con educación. Hay que educar a la gente. Pues hay que trabajar muchísimo en educación, mi querida Giovanna. Un pueblo educado es difícil de engañar. Nosotros acá podemos hacer ese análisis porque hemos podido formarnos en el tema político, ya sea a través de la academia o de la experiencia, y tenemos algo de conocimiento. No todos los ciudadanos tienen esa posibilidad por diferentes factores. Entonces yo creería que hay que hacer algún tipo de modificación en el pensum que se da, el pensum académico que se da tanto en los niveles primarios como secundarios. Se debería introducir esto dentro de la conversación, y para los niños estos temas que estamos conversando nosotros ahora deberían ser algo cotidiano y ellos deberían entender, para que ellos no crean que un político le hace un favor al darle 100 metros de carretera o que haga un favor de asfaltar 400 metritos. O sea, no es un favor, es su obligación, y no hay por qué aplaudirle al político por cumplir con su trabajo. Y yo creo que también algo para poder abonar a esto, yo creo que las organizaciones políticas también nos están debiendo mucho, porque entiendo que dentro de su deber ser está justo estos temas de formación permanente, de poder hacer esta capacitación, esta inducción a la militancia, a los simpatizantes, a todos quienes están dentro del campo, dentro de la cancha política, para que poco a poco se vaya también llevando estos conceptos, estos conocimientos, no solamente en las aulas, que me parece espectacular y que definitivamente eso nos hace falta mucho, pero también ya en un contexto ya de las organizaciones. Yo creo que las organizaciones son las primeras llamadas, y que además así lo establece en el mismo Código de la Democracia, que ellos deben tener siempre procesos de formación. Entonces yo creo que ahí también debería haber este complemento para que poco a poco tengamos mayor conocimiento, pues, y el conocimiento pues nos hará libres. Y solamente para no pasarnos de tema sin tocar algo que desde hace rato quería conversar. Nuevamente vuelvo al tema de las ideologías, que a mí no me parecen malas per se. Es que no son malas. Para mí, Mauro Andino, que en su momento fue militante de Alianza País y hoy se postuló como candidato por Pachacuti, me parece un tipo genial. Pero también Pedro Freile, que ha bailado por algunos partidos, tanto de derecha como izquierda. A mí me parecen tipos de una lucidez mental impresionante, pero no ganan elecciones. Mauro Andino me sorprendió que no gane, a mí me parece un tipo genial. Debate que iba, debate que barría. O sea, es que ni siquiera le estaban cerquita de poder debatirle algo a él. O sea, un hombre, me parece, más de bien preparado, un hombre con una lucidez mental impresionante. Y una capacidad de comunicación también, que decía genial, las cosas que no entendías lo que genial, decía. Pero no ganó. Entonces ahí volvemos al tema de la... Pero entonces hay que hacer un político Frankenstein, un súper preparado, con preparación académica, pero con toda esa parte populachera, tarimera. Yo creo que la preparación tiene menos peso, mi querida Giovanna. Yo valoro la preparación y la capacidad que tiene Mauro, tal vez porque analizo la política desde otra arista, desde otro ámbito. Pero el ciudadano común y corriente tal vez valora más que bailen, ¿no? O sea, por que eso se digo, suban a la... o sea, un político preparado, tarimero, que sea así, de la Feria de la Alegría, de hacer un poco estas cosas. Que haga o sea, buenos TikToks. Y que haga buenos TikToks sí con contenidos que se sepan decir de una manera amena a la gente, pero que le estás dando como unas perlas de conocimiento, pero de una manera tan suave que ni se dan cuenta y se la tragan, ni la digieren, ni la aprenden. No, y yo creo que si nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes ya empezarían a hablar de estos temas, llegarían al momento de votar ya con algo de conocimiento y no se dejarían impresionar de cosas tan simples como hacerse un tatuaje. O sea, pero, a ver, el man se ha hecho el tatuaje, pero acá... Y no me dejan mentir, se iba a las comunidades que con el trago, que con el pollo, que con el pan, que con la cola, que con el pastel, porque si no, no te reciben. Usted debe haberle hecho, un poco lo hemos hecho nosotros también con mínimos recursos. Yo personalmente estoy en contra de comprar el voto con esas cosas. Otros candidatos te daban menaje de casa, te daban canastos con toda la comida adentro. O sea,
¿por qué seguimos haciendo esas cosas si aquí estamos hablando que hay que educarnos, que hay que ser formados, pero a la hora del café vamos con el canasto, con la funda de arroz y el aceite? Porque se quiere ganar elecciones, mi querida Giovanna. Ningún candidato llega a perder. A ver, si ¡Qué yo bien, llego... qué bien, Claro. qué bien! O sea, Está bueno el debate. tengo que ganar elecciones y me tengo que acomodar al contexto político que estoy viviendo. Ok. Si nosotros logramos en un proceso de mediano y largo plazo formar al votante, vamos a tener políticos que se van a esmerar por ser un político más pulido. Si nosotros no estamos acorde a la realidad política que estamos viviendo, difícilmente vamos a obtener votos, y ahí está Mauro Andino. Para mí, un tipo genial, pero no llegó al grueso de la población. No le dio el arroz suficiente. No llegó, y tal vez él tenía una idea distinta de cómo se maneja la política, pero una golondrina no hace verano, difícilmente una golondrina hace verano. Pero entonces, ¿cómo cambiamos esto? Porque cuando yo pregunté de razonar políticamente y no electoralmente, me refería también a la campaña, y después, porque después seguimos dando el arroz, seguimos dando alevines, seguimos dando chancho, pollos, para mantener a la gente siempre ahí como mendigando algo que es un derecho. Y ellos van a mendigar porque no tienen conocimiento, porque ellos piensan que les están haciendo un favor cuando es obligación. O sea, y a la larga terminan agradecidos por un político que cumplió su trabajo. O sea, y Él sí es no bueno porque nos dio puta, algo. qué lindo, y cómo me dio esto, y es bonito, y falta un poquito de información política, un poquito de prepararles también a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en un tema que para ellos es tan lejano como la política, y por eso llegan a tener pereza de algo tan importante como la política. Y por eso que después los políticos hacen el trend del baile para llegar a los jóvenes. Y si no bailamos, no llegan. Pues, o sea, a mí también me tocó bailar porque quería ganar elecciones. O sea, y así funciona. Yo hubiera preferido tener un espacio donde conversemos así con los candidatos. O sea, donde cada candidato hubiera llegado con su propuesta, y que eso marque la pauta para que la gente, el ciudadano, pueda elegir. Claro. Pero no funciona así. O sea, la gente, vean, nosotros tenemos un asambleísta que no fue una sola entrevista, no fue un solo debate, no pudimos conocer cuál era su plan de trabajo, pero yo sí, fiesta que iba, fiesta en la que le encontraba. Entonces nos damos cuenta que más pegó el baile, la tomadera, que realmente una propuesta seria que se pudo haber hecho en la provincia. Pero yo creo ahí en esta parte, bueno, sí, efectivamente es como cultural que lo quieren tapar de esta manera, ¿no? Pero yo creo que también es responsabilidad de quienes hemos incursionado en la política ir haciendo un cambio de estas costumbres, llamémoslo así. Porque, por ejemplo, a mí me decían, es que si no llevas trago a las comunidades no te reciben. Pero, por ejemplo, es un tema que ya va desde los principios que tiene uno. Entonces yo, por ejemplo, yo en ningún lugar en donde caminé en esta campaña no llevamos, pero así, ni un medio litro de trago, porque era algo que para mí... No, ni las chiquititas, ni las grandes, ni nada. Y la gente que estuvo conmigo, pues puede dar fe que, si bien me decían, no, es que hay que llevar trago, yo decía, no, o sea, yo no voy a ser parte de algo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, por más que te digan o te aconsejen los expertos, yo creo que hay ciertos límites y hay ciertas cosas en las cuales uno no puede ceder, o al menos yo lo veo así. Y de hecho es porque yo por eso decía, yo prefiero 1000 veces, si en todo caso llegamos a visitar una comunidad y tenemos que llegar con algo, o sea, vamos con arroz, vamos con alguna cosa que sea alimento, pero no el licor, no estas cosas que le han hecho tanto daño a nuestras nacionalidades. Entonces, yo creo que si bien es cierto, bueno, por eso capaz si no llegamos y por eso no ganamos, pero yo creo que también hay límites. Y yo en lo personal, pues, en todo caso, prefiero no haber ganado, si es que el precio de ganar es llegar con trago, llegar con estas cosas o comprar los votos. Creo que tal vez no es el momento, y por eso es que yo lo he tomado de esa manera. O sea, no hay cosas, hay principios, hay límites que uno debe tener en lo personal, en lo profesional y en todo. Entonces, para mí es algo que no va, y yo creo que sí, son procesos, y capaz de quien ojalá en unos 10 años ya haya un poco más de conocimiento, un poco más de conciencia ciudadana. Y también creo que es importante este tipo de espacios, ¿no? Porque también en las redes sociales nos abomban de mucha desinformación y no hay muchos contenidos de valor. 35 segundos máximo. En 35 segundos tienes que decir todo. O sea. Y claro, y no hay espacios o no hay contenidos de valor que permita que la gente
genere conciencia. Entonces también creo que ahí los ciudadanos tenemos que empoderarnos y también desde el espacio en el que estemos, porque yo he dicho en muchas ocasiones, desde el espacio en el que uno esté puede hacer mucho. No necesito ser autoridad, no necesito estar en algún puesto, sino desde el espacio en el cual uno esté, yo creo que puede hacer mucho por nuestra gente, por nuestra provincia. Y se puede generar opinión pública, que eso es lo que hace falta también, porque aquí ahorita tenemos un montón de influencers, pero no tenemos una opinión pública, ¿no? Hay gente que hace un montón de cosas, pero no dice nada, ¿no? Y eso es también un poco preocupante. Frente al escenario que se nos viene, la campaña, la segunda vuelta empieza ya la próxima semana. ¿Cómo se pone usted, Polo? ¿A quién va a dar su voto, su apoyo, digamos? A ver, hay que partir de algo muy interesante que usted dijo, mi querida Giovanna. Cuando un político o un mandatario ya tiene como ciertos rasgos de dictador, uno debe tener mucho cuidado. Será porque yo soy constitucionalista y es algo que en algún momento conversamos con Daisy también. A mí me preocupa mucho que un político utilice a la Constitución de papel higiénico, y por un hecho simple. Los instrumentos normativos que son infraconstitucionales, pues llámese Código Orgánico Integral Penal, Código de Trabajo, Código de la Niñez, la mayoría de articulados están diseñados para que podamos solucionar conflictos entre iguales. Y ahí le ponía yo un ejemplo a Daisy en su momento. Me choco con Daisy, tenemos un problema de un accidente de tránsito. Ahí está el Código Orgánico Integral Penal para que nos dé los parámetros en los cuales va a versar nuestro conflicto legal que vamos a tener en ese momento. Imaginémonos otro caso. Daisy es mi pareja, tenemos un hijito, nos separamos y ella decide iniciar un proceso de alimentos en mi contra. Ahí está, bueno, no en mi contra, sino iniciar un proceso de alimentos para reclamar los alimentos para el menor. Ahí está el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que va a decir los parámetros en los cuales va a versar esa disputa legal que vamos a tener, y lo mismo con las otras normas, Código de Trabajo, etc. Pero la única norma que está diseñada para proteger al ciudadano del común del abuso del Estado se llama Constitución. La Constitución está diseñada desde el artículo 1 hasta el artículo 444 para dotarle al ciudadano del común o blindarle al ciudadano del común para que no pueda ser aplastado por la fuerza que tiene el Estado. En el momento que un mandatario vulnera lo que dice la Constitución, está diciéndonos de nuestra cara que no le importa el único instrumento normativo que nos cuida a nosotros como ciudadanos del común, y eso es una red flag, como dicen los jóvenes. No, uno tiene que estar ahí, pero súper pilas y no cometer el error de respaldar a alguien que frontalmente nos está diciendo que no le importamos. Entonces a usted la toma de la Embajada de México... Terrible. Para atrás como Condorito. Terrible, terrible. Terrible. Todas las acciones que ha hecho ahora, el último del Campo Sacha, adjudicarlo así. Yo voté por él, ¿no? Ojo que yo soy uno de las personas... Arrepentido. No soy novoísta, porque como digo, yo no creo en los caudillos de decir yo soy novoísta, lacista, león, pero es corderista, no creo en nada de eso. O sea, yo considero que hay seres humanos que pueden aplicar de manera correcta una determinada ideología y podemos estar bien en la derecha o bien en la izquierda dependiendo quién esté liderando el proceso. Entonces, cuando esta persona a quien yo di mi voto de confianza hizo tremenda barbaridad, para mí fue terrible. Y yo creo que él se leyó el Latinobarómetro, yo les voy a pasar ese Latinobarómetro en donde están los porcentajes, o más bien están las mediciones de qué es lo que quieren los ecuatorianos, y en esa medición decía que los ecuatorianos en gran mayoría buscamos un presidente que vulnere la Constitución y la ley solamente para poner a los políticos corruptos donde deben estar. Eso es lo que dice el Latinobarómetro. Entonces él se lo leyó, entendió perfectamente lo que quería la gente, en su gran mayoría gente que vibra por emoción y no por razón, y él cometió tremenda barbaridad como vulnerar el derecho internacional público, ingresar a una embajada, agredir territorio extranjero y causar los problemas que estamos empezando a tener y que a futuro probablemente vamos a tener y se van a percibir con mayor intensidad. El sufrimiento de todos los ecuatorianos que viven en México, los que quieren viajar, migrando, que tienen que ir a Colombia o a otra parte a buscar la visa porque allá no se puede hacer nada. O sea, es increíble. Para mí fue terrible lo que hizo. Pero arrecho mi presidente. Y eso es lo que aplaudían muchos, ¿no? Y para mí, como digo yo, porque soy constitucionalista, cada cosa que sucede a mí me horroriza.
A mí me horroriza lo que pasa con la vicepresidenta. Vea, yo a la señora no he tenido el gusto de conocerla, no conozco mucho de su pensamiento porque también es una política que recién apareció en la palestra, no es alguien que haya tenido un antecedente político como para poder analizarle, pero yo analizo la situación en la que ella se encuentra. A mí me parece un abuso terrible, más allá de que sea mujer o que sea hombre, eso no tiene nada que ver. Hay gente que le toma por el lado del abuso, sí, de la violencia de género, y violencia política y violencia de género también, pero para mí me parece una violencia en contra de la Constitución y eso es lo que a mí me horroriza. Dentro de las atribuciones que tienen los asambleístas está precisamente designar a la vicepresidenta de una terna que envíe el presidente. En ninguna parte de la Constitución, ustedes pueden pasar el día entero tratando de interpretar la Constitución, en ninguna parte dice que el presidente mediante decreto ejecutivo puede disponer quién va a ser nuestro vicepresidente. Al momento que un presidente se toma esa atribución es una red flag para los muchachos jóvenes, red flag. Entonces debemos estar muy conscientes de que vayan tomando nota, que al momento que un presidente se atreve a vulnerar la Constitución, nos está diciendo en nuestra cara que no le interesa para nada el único instrumento que nos protege a nosotros de los posibles abusos del poder del Estado. Entonces 4 años más, no. Para mi modo de ver, esa es mi opinión muy particular. O sea, para mi modo de ver, su posición personal como Polo Lascano, usted le va a dar el voto a Luisa. Entonces. Nosotros vamos a apoyar a la tendencia que... Nosotros, el movimiento de ustedes. Me refiero a mi gente cercana. Yo no puedo hablar por el movimiento, tengo gente cercana con la que hemos conversado, grupos de amigos. Hemos podido conversar con Daisy también y le hemos manifestado nuestra postura. Nosotros creemos que en los momentos actuales nosotros debemos ser responsables con nuestro voto. Lo último que debemos hacer es respaldar a una persona que nos está dando claras señales de lo que se nos va a venir en los próximos 4 años. Y vean, yo no respaldo ideologías, a mí no me parece que a una persona se le deba satanizar porque tiene una orientación política determinada, ni tampoco debemos venerarle porque tiene una orientación política determinada. A mí me parece que en los momentos actuales, quien puede tener la respuesta a los problemas que tenemos, o por lo menos hacer un trabajo que esté enmarcado dentro de lo que dispone la Constitución y la ley, es Luisa González. Daisy, frente a todo lo que hemos conversado, ¿cuál es tu opinión? O sea, no te voy a preguntar por quién vas a votar, porque lo sabemos y no lo podemos tampoco decir así expresamente, pero ¿cuál es tu mensaje pues, que le puedes dar a los que nos están viendo a través de las redes y los que nos verán en YouTube? Bueno, yo lo que sí debo señalar, y muy enfáticamente, yo creo que nos hace falta mucho esa conciencia, o sea, ese voto con conciencia en la cual nosotros hemos estado siempre reiterando y reiterando, ¿no? Porque yo creo que en este momento, como bien lo manifiesta Polo también, no es un tema ni de ver las personas o seguir en el mismo debate de que hasta es cansón, de que los anticorreístas, los correístas, no, o sea, yo creo que eso ya deberíamos nosotros pasar la página y pensar ahora y el futuro, o sea, cómo estamos ahora y cómo queremos estar en los próximos años. Entonces, yo creo que ese debe ser nuestro análisis muy objetivo, y en eso pues yo siempre en el espacio que estoy invito a la gente para que haga ese análisis y no solamente por tema de pasiones o por odios, más bien sobre todo porque yo creo que lo que más hemos tenido en estos últimos tiempos y sobre todo en esta campaña que acabamos es un discurso de odio, de división, las familias peleadas porque el uno es a favor de Correa, el otro es anticorreísta, y yo creo que esto no le hace bien a nadie, ni a las familias y mucho peor a nuestra sociedad, a nuestro país. Entonces yo creo que sí es importante ya de cara a las próximas elecciones tener un voto con conciencia, analizar qué es lo que estamos viviendo ahora, o sea, qué es lo que tenemos ahora, las acciones del gobierno, cómo estamos sintiéndonos ahora los ecuatorianos. Yo lo que percibo, al menos en mi barrio, con la gente que está alrededor mío, un miedo, incertidumbre, mucha preocupación. Tengo muchos amigos y familiares que ya quieren migrar, que ya quieren irse, o sea, hemos perdido la esperanza de que se puede tener un país mejor, de que podemos tener una sociedad mejor. Entonces, frente a esto, yo creo que sí es importante tener, como digo, un voto con conciencia y sobre todo revisar, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es la visión de las dos opciones? Ahorita tenemos solo dos opciones. Tenemos el actual gobierno y es continuar 4 años de lo mismo,
o tener un cambio, porque hay una propuesta totalmente diferente a la que Luisa nos ha presentado, que dicho sea de paso, tiene muchos planes que ya se han presentado, el Impulsa, el Protege, todos los planes que se han estructurado de manera responsable con equipos técnicos profesionales como debería ser. Entonces, frente a esto, pues yo debo insistir en que yo creo que es muy, muy importante, y a todos que nos están viendo, de que podamos ser parte de la solución y tomemos acciones con conciencia. Y frente a esta segunda vuelta, pues para mí es fundamental que nosotros sí podamos buscar este cambio que tanta falta nos hace, y sobre todo, ¿no?, que ya perdamos el miedo, la desesperanza y tengamos una esperanza de que el Ecuador puede ser mejor. Imposible 4 años más, yo creo que se acaba el país 4 años de lo mismo, imposible. Entonces, pues obviamente mi voto es por Luisa. Muy bien, gracias Polo, gracias Daisy, gracias a todos ustedes que nos han acompañado a través de las redes. Esperen el próximo capítulo de Shingalina. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias.